Hola hermanos y amigos, les saludamos a través de las redes sociales. Hemos decidido poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Creemos que es un buen momento para hacerlo. Hay muchos que están en un aislamiento voluntario. Sin embargo, a través de las redes podemos seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy es lo único que puede mantenernos firmes, confiando con la bendita esperanza de que el Señor está al cuidado y al control de cada una de nuestras vidas. El mundo está en un completo pánico. Es natural el miedo en la humanidad cuando el ser humano teme por su vida. El miedo es natural. Nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir por la eternidad. Ese era el plan original de Dios. Sin embargo, debido al pecado, juntamente con el pecado entró la muerte también. Y por eso, como seres humanos, tememos a la muerte. Como seres humanos, nos preocupamos por una situación que puede atentar con nuestra vida. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. El día de ayer, a través de las redes sociales, escuché un sermón del pastor Alejandro Bullón que llamó mi atención, y él cita el caso de los discípulos cuando dentro del barco tuvieron que enfrentar una tempestad. En Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la Biblia: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En estos momentos el mundo está como esa barca, moviéndose de un lado a otro a través de las fuertes olas. Olas de pánico, olas con información en las redes acerca de información falsa que está causando miedo, pánico y terror en el mundo entero. Y la actitud que como cristianos, como hijos de Dios deberíamos de tener es justamente la actitud que Jesús tenía. Dice la Biblia que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Hermanos, Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad. Jesús estaba durmiendo tranquilamente aun cuando la barca parecía hundirse. Es increíble saber que Jesús podía dormir cuando el barco se movía de un lado a otro. Sin duda alguna, por el trabajo del día, él había estado cansado. Recordemos que era un ser humano, 100% ser humano, y estaba cansado por el ajetreo del día. Y estaba tan cansado que se durmió profundamente a tal grado que no se despertó aún cuando el barco se movía de un lugar a otro. Jesús dormía porque es un ejemplo que quería dar a sus discípulos. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como adventistas del séptimo día, podemos dormir en medio de la tempestad. Los discípulos se dirigen a Jesús y preguntan: Maestro, despierta, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Muchos podríamos pensar: ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? ¿Qué está haciendo Dios para poder dar paz y tranquilidad o solucionar esta situación que estamos enfrentando? Nosotros podemos estar seguros que Dios está al cuidado de nosotros. El Señor en su palabra dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no hay nada a lo que podemos temer. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, esa seguridad, esa confianza que Jesús tuvo en la tempestad es la misma confianza que nosotros deberíamos de tener. La Biblia dice que después de que los discípulos clamaron a Jesús, Jesús con toda calma y con toda tranquilidad se puso de pie, levantó las manos y entonces dijo: calla y enmudece. Y el viento y el mar detuvieron su tempestad y obedecieron a la voz de su Creador. ¡Qué increíble!
Ese es el Jesús el que tú y yo conocemos. El Jesús que en el momento en el que se levanta, en el momento que habla, la tempestad se calma. Nosotros estamos sostenidos por la mano de Cristo Jesús. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué afligirnos, porque aún en medio de la tempestad, Jesús va en el barco junto con nosotros. Y solo falta clamar a Él, poder confiar en Él y depositar nuestra confianza plena en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero alguno de nosotros quizá podría pensar: pastor, Jesús, aunque era 100% humano, sabemos que también es 100% Dios. Jesús puede confiar, Jesús puede dormir tranquilamente en medio de la tempestad. Pero, ¿qué hay de nosotros? Nosotros somos seres humanos, nosotros somos seres pecadores que por naturaleza podemos desconfiar de Dios. Pero, queridos hermanos, es increíble saber cómo el ser humano, después de conocer a Jesús, puede cambiar, puede ser una nueva persona, una persona inquieta, una persona afligida, una persona impulsiva, puede cambiar y confiar plenamente en Dios. Y la Biblia registra en Hechos capítulo 12, un pasaje interesante. Dice la Biblia que en el momento en el que los cristianos empezaron a predicar acerca de un Jesús crucificado, un Jesús resucitado que había ascendido al cielo y que iba a venir por segunda vez para poder rescatar a los redimidos, los discípulos empezaron a predicar que Jesús había resucitado, y muchos de ellos eran perseguidos, eran encarcelados. Y la Biblia dice que Herodes, en Hechos capítulo 12, tomó prisionero a Jacobo y mandó a un verdugo para matar a Jacobo para poder agradar a los judíos. Los judíos se regocijaron con esa noticia. Los judíos sintieron alegría porque estaban matando a los cristianos, a los cuales ellos llamaban alborotadores. Y entonces Herodes, para seguir agradando a los judíos, dice la Biblia que prendió a Pedro, tomó prisionero a Pedro. Y dice el versículo 6 del capítulo 12 de Hechos: cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esa noche en la que Pedro estaba allí encarcelado, rodeado de soldados, habían dos soldados con cadenas para poder custodiar y para ver que él no se fuera. En la puerta habían dos soldados más, había una segunda puerta donde habían dos soldados más, 6 soldados custodiando a Pedro como si fuera un gran asesino, y lo único que había hecho era predicar de lo que Cristo Jesús había enseñado. Queridos hermanos, dice la Biblia que en esa ocasión nosotros podemos entender que al siguiente día Pedro iba a ser asesinado. Herodes había postergado el asesinato de Pedro por algunas discusiones que habían tenido, por lo que creían que podía ser mejor para poder agradar a los judíos. No sabían si hacerlo en privado, si hacerlo en público, y estaban debatiendo. Pero la Biblia y el comentario bíblico y la sierva del Señor especifican que ese día se habían puesto de acuerdo para que el siguiente día pudieran sacrificar y matar a Pedro. Pero ¿cuál era la actitud que Pedro tenía? Versículo 7 dice: y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No es algo irreal lo que estamos leyendo. La Biblia dice que Pedro estaba durmiendo en la cárcel. Pedro estaba durmiendo una noche antes de morir. Yo no sé cuántos de nosotros, sabiendo que al siguiente día vamos a morir, podríamos tener la tranquilidad para dormir profundamente como Pedro estaba durmiendo. Pedro es el mismo Pedro que estaba años atrás en el barco con Jesús en esa tempestad. Era el mismo Pedro que se preocupó, que como buen pescador trató de solucionar el problema de la tempestad, pero es el mismo Pedro que clamó desesperado porque pensó que Jesús dormía y que no tenía preocupación por ellos. Ahora, ese Pedro, después de convivir con Jesús,
después de conocer a Jesús, después de permitir que Jesús entrara a su corazón y que Jesús cambiara por completo su vida y su forma de pensar, este mismo Pedro ahora tiene una confianza plena en su Maestro, una confianza plena en Cristo Jesús. Y al igual que su Maestro años atrás, ahora Pedro duerme en medio de la tempestad. Pedro era humano, Pedro no era Dios, Pedro no es un superhombre, Pedro es una persona igual a ti, igual a mí, con defectos, con dificultades. Pedro fue uno de los discípulos que más regaños de Jesús recibió, muy impulsivo, muy arrebatado, pero el Señor Jesús pudo cambiar el corazón y la mente de Pedro, y Pedro llegó a ser una persona que confiaba plenamente en Dios. Pedro no tenía miedo de morir. Pedro no estaba preocupado porque su vida fuera a perecer al siguiente día. Él estaba confiando plenamente en Dios. Queridos hermanos, esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Confiar plenamente en Dios. No tenemos por qué tener miedo. Nuestra vida está en las manos de Cristo Jesús. Nuestra vida está asegurada en las manos de Cristo Jesús. Y si algo llegara a sucedernos, y si algo llegara a ocurrirnos, nosotros tenemos la plena confianza que si bajamos al descanso y morimos creyendo en Cristo Jesús, cuando Él venga, podremos ser resucitados para gloria de nuestro buen Dios. Ahora, quisiera decir, Secretaría de Salud, nuestras autoridades eclesiásticas han hecho recomendaciones. Las recomendaciones que se están haciendo no van en contra de ningún principio bíblico. Nosotros podemos seguir las recomendaciones. Confiar en Dios no es presunción. Nosotros no podemos ir por el mundo de forma presunciosa y diciendo el Señor nos cuida, el Señor nos protege y no tenemos que cuidarnos, no tenemos que seguir ninguna medida de protección. Queridos hermanos, los discípulos estuvieron en la tempestad del barco porque Jesús les dijo que iban a cruzar el barco. Es decir, por obedecer a Jesús tuvieron que enfrentar esa situación. Pedro estaba en la cárcel por predicar acerca del Evangelio de Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecer las indicaciones. Y conforme a la obediencia que Dios nos pide, nosotros tendremos una garantía de una protección divina. Cuidemos, tengamos las precauciones necesarias, velemos por cuidar nuestra salud, por seguir las instrucciones que se han dado. Si en tu país, en tu estado, en el lugar donde tú te encuentres, se ha pedido que no salgas totalmente de la casa, haz caso. Si se han cerrado los cultos, hay mucha información a través de las redes sociales que se está compartiendo para que no dejes de adorar a Dios. Nuestro Dios, reúne a tu familia, pasa tiempo con tu familia, orando, estudiando la Biblia, pero haz caso a las indicaciones que se están dando. Nosotros somos hijos de Dios, que sabemos obedecer las instrucciones y que podemos guiarnos bajo la dirección de nuestro buen Dios. Sin embargo, este mensaje es para que cada uno de nosotros pueda, a pesar de llevar las instrucciones debidas y seguir las precauciones correctas, después de hacerlo, nuestra confianza será puesta en las manos de Dios. Y si algo, como dije en su momento, tuviera que pasarnos, nosotros tenemos la plena seguridad de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y que en medio de esta tempestad, en medio de esta circunstancia difícil, donde nuestras vidas posiblemente corren peligro, tú y yo podamos dormir tranquilos, podamos confiar plenamente en Dios, porque Dios ha sostenido a su pueblo y lo seguirá haciendo. Dios te bendiga.